Bueno, empezamos. Dale. Eh, Vamos a darle un poquito de... A mí las clases mucho no me... ¿Se escucha bien ahí? Sí, se escucha Sí, bien. Bueno, a mí las clases mucho no me gustan, digamos. Entonces trato de hacer algo que sea un poco interactivo, que participen, que sea a partir de casos clínicos. Así que vamos a ver algunas situaciones clínicas. Traten de tomar nota, son datos muy puntuales, son 5 o 6 situaciones clínicas para que agarren una hoja más o menos grandecita, y son datos sueltos, pero de casos clínicos distintos, así que tomen nota porque yo en el transcurso de la clase vuelvo sobre lo mismo. ¿Está? Dale. El primero era un hombre de 63 años, tabaquista, hipertenso, dislipémico, que consulta porque desde hace una hora presenta un dolor precordial opresivo, intenso, en situación de reposo, irradiado al cuello. Se acompaña de náuseas, vómitos, náuseas, mareos, sudoración. El segundo caso era un hombre de 53 años de edad, tabaquista, hipertenso, con mala adherencia a los consejos médicos, que consultaba porque desde hace una semana presentaba dolor precordial opresivo, una semana, irradiado a dorso. Marquen bien los tiempos. Le tomaba el dolor cuando caminaba a su trabajo, era repositor de supermercados. Refería también que al suspender la actividad, el dolor cedía. Avísenme si algún dato le faltó, así avanzo tranquilo. El tercero era un paciente de 63 años de edad, de sexo masculino también, tabaquista, que consultaba porque de hace 3 meses presentaba dolor precordial opresivo cuando realizaba algún esfuerzo. Él jugaba al tenis, en ese momento le agarraba. Manifestaba también que al suspender la actividad el dolor cedía, y por temor a que la molestia volviera a aparecer, últimamente había dejado de hacer varias tareas que demandaban ese esfuerzo. Este tenía 3 meses. Disculpa, ¿me podrás volver un segundito la anterior? ¿A esa? No, la anterior, la segunda. Ahí está, gracias. ¿Listo? El cuarto, creo que es este, era un hombre de 64 años, hipertenso, que consultaba porque tiene una molestia ligera en el pecho cuando se pone muy nervioso. Refería que era una molestia no irradiada a otros sectores y que cedía cuando se tranquilizaba. Manifestaba que no puede establecer una relación clara entre el dolor y la actividad física debido a que habitualmente no realiza esfuerzos. El quinto, sexto, no sé por dónde voy, es una mujer de 22 años, sin antecedentes, que refiere que desde hace una semana tiene dolor precordial en puntada, en hemitórax izquierdo, que aparece al mover el brazo, y consulta preocupada porque su abuelo de 79 tenía un dolor parecido y le diagnosticaron un infarto. Y la última es una mujer de 50, tabaquista, dislipémica, que consulta asintomática, con la inquietud de hacerse un examen periódico de salud, y la preocupa que una amiga hace pocas semanas sufrió un infarto. Bueno, en un ratito volvemos sobre estos casos. Pero creo que estos 6 casos reflejan los escenarios con los que nos podemos encontrar en el tema que vamos a tratar hoy. Las preguntas son: ¿qué tienen estos pacientes? Las que vamos a tratar de responder. ¿Con qué los puedo confundir? ¿Son todos igual de graves? ¿Cómo se estudian? ¿Dónde se estudian? ¿Dónde y cómo se tratan? Bueno, esas son. Vamos a hacer un camino a través de la enfermedad coronaria.
una enfermedad coronaria muy particular con la mirada de un clínico, digamos. ¿Está? Datitos que le dan un lugar a poner esto como un tema puntual de la formación de ustedes y que le dan lugar a que tenga una clase es que afecta al 8% de la población general, representa casi el 30-35% de la mortalidad global, es la primera causa de muerte en el mundo occidental y es el responsable del 30-60% de la mortalidad en regiones urbanizadas. Siempre que estudien, siempre que le dediquen un tiempo a un tema, o que presten un poco más de atención, o que intenten que el tema les quede más grabado, háganlo en términos de prevalencia. Medio que esto que les digo se hace solo, porque si ustedes se dedican a la clínica médica, van a ver mucha insuficiencia cardíaca y van a ver mucha enfermedad coronaria y van a ver mucha insuficiencia hepática, por ende, quieran o no, van a tener una tendencia a familiarizarse más con los temas más prevalentes. Es casi un recorrido que van a hacer sin querer. Pero ahora, en esta etapa, que van al libro y que todo está escrito con la misma letra, siempre presten un poquito de atención a la prevalencia, porque no es lo mismo leer hipertensión como causa de insuficiencia cardíaca que leer sarcoidosis como causa de insuficiencia cardíaca. Siempre denle bolilla a lo más prevalente. ¿Escuchan hasta ahí? ¿Todos? Sí, Sí, se perfecto. escucha bien. Porque lo saqué de pantalla para que tener la clase un poco yo. No todo es tan malo. Se ha observado una declinación en la mortalidad de enfermedad coronaria cercana al 40% debido a la corrección de factores de riesgo coronario, tabaquismo, hipertensión, dislipemia, diabetes. Si miran los casitos, casi todos los pacientes que presenté tenían algún factor de riesgo. Y secundariamente al desarrollo de unidades coronarias, mayores adiestramientos en resucitación cardiopulmonar prehospitalaria en la gente, en la comunidad y en aquellos agentes que pueden estar expuestos a esto. Los nuevos trombolíticos, las nuevas drogas, los procesos de revascularización y las unidades de revascularización que han mejorado mucho también han intervenido en la mejoría. Como crítica o fracaso, la mayoría de los recursos económicos se destinan al tratamiento de quienes ya padecen enfermedad coronaria y no a medidas generales preventivas que eduquen a la población o que corrijan factores de riesgo. Seguimos con una cuenta pendiente desde hace años en esos temas. Entender un poquito cómo se produce la enfermedad coronaria. El corazón tiene límites estrechos y constantes para extraer oxígeno de la circulación. O sea, a partir de esa enfermedad coronaria, el trabajo cardíaco normal extrae un porcentaje del oxígeno de las arterias que lo irrigan, y eso no tiene mucho margen para estirarse. Cuando el tejido miocárdico sano es sometido a mayor actividad, como ocurre, por ejemplo, con el ejercicio, se produce un aumento fisiológico de las arterias, del flujo de las arterias coronarias, que permiten compensar esa demanda del consumo de oxígeno. Si no, tendrían todo el mundo ángor al ejercicio. Y este flujo puede aumentar hasta 6 veces. Hay un mecanismo mediado por óxido nítrico, factores endoteliales, adenosina, qué sé yo, que hacen que ante la demanda del consumo de oxígeno del miocardio, eso pueda generar un aumento del flujo hasta 6 veces para compensarlo. Eso somos nosotros haciendo ejercicio. A esto se denomina reserva coronaria, esa capacidad. Se denomina enfermedad coronaria a la obstrucción de las arterias coronarias causadas por una placa de aterosclerosis. O sea, algo que las empieza a obstruir. Eso produce una reducción del flujo coronario. Eso limita, con limitación en la capacidad de adaptación del miocardio a la demanda del consumo de oxígeno, porque esas arterias que dependían de un aumento de esa reserva coronaria ya no pueden suplirla con la reserva coronaria porque está tapada. Eso provoca isquemia del tejido miocárdico y eso termina en dolor precordial o lo que denominamos ANGOR. Paralelamente, en las fibras miocárdicas, ese aporte de oxígeno disminuido provoca alteración en la relajación, pasa por una etapa de disfunción diastólica. Acuérdense que esa disfunción diastólica está atravesada por una dificultad en el llenado ventricular, porque el ventrículo se pone más rígido. Una etapa posterior que es de disfunción sistólica, cuando ya el miocardio pierde no la capacidad de llenado, sino la capacidad de expulsión de sangre. Una etapa de daño tisular reversible, que es el atontamiento, es lo que nosotros llamábamos miocardio hibernado. Esto es una etapa que lo vemos, que a veces un miocardio que parece estar muy dañado por su contractilidad, cuando se revasculariza mejora. Y la última etapa, la de daño tisular irreversible, que es el infarto.
y la necrosis de las células miocárdiacas. Las placas de aterosclerosis pueden crecer lentamente y generar, dar lugar a lo que se llama síndrome coronario crónico. Ya lo vamos a ver, vamos a retomar este concepto muchas veces. O complicarse rápidamente, es lo que llamamos accidente de placa, obstruirse de golpe y provocar lo que se llaman síndromes coronarios agudos. Este concepto es probablemente el más importante que se tienen que llevar a lo largo de la clase. La mitad en la práctica cotidiana son coronarios agudos y la mitad son coronarios crónicos. Y los cuadros agudos más frecuentes son en pacientes jóvenes y a la vez parece algo paradójico, pero son más graves también, porque estos pacientes jóvenes no lograron hacer lo que se llama circulación colateral, que ahora un ratito vamos a ver, y suplir esa demanda. Por ende, cada vez que se tapa una arteria, sonaron. Se tapó esa arteria y todo lo que está por detrás de esa arteria sufrió o se murió o hizo arritmia, y por eso uno ve más muertes súbitas, si quiere, en los pacientes jóvenes que en los pacientes grandes, que con enfermedad coronaria crónica lograron hacer puentes entre la obstrucción y el tejido sano, entonces ante un infarto de esa arteria media tapada, lo suplieron con esos puentes. ¿Escuchan hasta ahí y van entendiendo? Sí. Sí. Bueno, me paran cualquier cosa, ¿eh? Lo mismo si ven que alguno se durmió. Esto es un poco el dibujito que explica eso. La de arriba es una arteria normal, por donde está transitando los glóbulos rojos oxigenados y fluyen adecuadamente. La segunda, la del Tengo una medio, pregunta. sí. ¿Es por el remodelado vascular eso que acabas de decir o no tiene nada que ver? No, no tiene nada que ver. Lo de los puentes, Sí, sí, eso. no, eso no es remodelamiento vascular. Eso lo que es todo tejido isquémico en el cuerpo, tiene la posibilidad de hacer angiogénesis, es una especie de remodelado ventricular, vascular, pero no sé si es específicamente a lo que te referís, pero el concepto es este: todo tejido con isquemia tiene la posibilidad de fabricar nuevos vasos colaterales que puentean el sitio de obstrucción y llevan la sangre desde el sitio que no estaba obstruido al que está obstruido. Y eso, lo que pasa es que eso genera tiempo, eso no es un fenómeno brusco, digamos. Por eso es que los pacientes que yo decía, los pacientes más grandes, que se expusieron durante mucho tiempo a esa isquemia, tienen la capacidad de tenerlo, digamos, y los otros no tanto. La arteria del medio es una arteria obstruida con una placa de colesterol estable, y la arteria última es aquella que se rompió esa placa de colesterol, de aterosclerosis más que de colesterol, y en el intento de cicatrización hay un gran aglomeramiento de plaquetas en ese lugar que terminan por obstruirla más y del todo. ¿Está? Y ahí es donde todo lo que está distal a eso empieza a sufrir un daño isquémico agudo. Los síndromes coronarios agudos por excelencia son la angina inestable y el infarto de miocardio, con elevación del ST o sin elevación del ST. Y los síndromes coronarios crónicos son la angina crónica estable, el haber sufrido un infarto de miocardio y la miocardiopatía isquémica. Si nos remitimos 30 segundos al caso de Diego, que fue el que le presentamos esta semana, Diego durante mucho tiempo tuvo angina crónica estable, que era esa molestia que tenía cuando iba viento en contra y que se le irradiaba los dientes, y el día de la consulta lo que hace es un síndrome coronario agudo. De golpe hace un accidente de placa. Espero que ello haya quedado, si se quiere, entendido en los diferentes encuentros que hayan tenido con sus docentes. ¿Alguna pregunta sobre eso? Una consulta con el tema de si existe o no la elevación del ST. ¿Qué es lo que va a generar eso? Ahí vamos, ¿eh? Ah, bueno, De última, si no vamos, pues, transito la clase sin que te quede claro eso, volvé a preguntarme. dale, gracias. Síndromes coronarios crónicos, vamos a transitar un poquito por ahí. Algunas definiciones. Cuando existe una placa estable, la del medio que veíamos, que da una obstrucción fija de una o varias arterias coronarias y el paciente presenta manifestaciones clínicas constantes y previsibles según el esfuerzo que realiza, era uno de los pacientes que jugaba al tenis y le agarraba ahí y ahí paraba. Este cuadro se denomina angina crónica estable.
obstrucciones relevantes son un 70% de las arterias epicárdicas y un 50%, una obstrucción del 70% de alguna arteria epicárdica y del 50% de algún tronco, por ejemplo, de la coronaria izquierda. ¿Está? O sea, si el tipo siempre tiene dolor a la misma distancia, al mismo esfuerzo, ese tipo tiene una angina crónica estable. Si la placa aumenta de tamaño a lo largo del tiempo y la obstrucción progresa, sin accidentarse estoy hablando, sin que haya un trombo que la esté tapando de golpe, los síntomas aparecerán ante esfuerzos menores. Esto también es relativamente constante, pero va a ser el tipo que hacía esfuerzo cuando promediaba la media hora de jugar al tenis y ahora ni bien empieza a jugar y corre la primera pelota, le empieza a doler el pecho. Eso también de manera más crónica, que eso pasa, no es que pasó de golpe, porque ese es otro escenario, pero en los últimos meses viene viendo que le agarra dolor a un esfuerzo menor. Eso quiere decir que la placa fue creciendo de a poquito y le agarra dolor ante una demanda de oxígeno menor. Eso es angina crónica estable, progresiva. ¿Había alguna pregunta media capciosa en el cuestionario que les preparé para que jugáramos un poco en la plataforma? Muchas veces el desarrollo de circulación colateral a la obstrucción hace que los síntomas desaparezcan y disminuyan. Y el paciente en este caso tiene una angina crónica estable regresiva. Vale decir, jugaba al tenis, le agarraba dolor, pero eso le agarró durante tanto tiempo que le dio tiempo a generar colaterales. Y ahora resulta ser que puede jugar un partido y no tiene dolor. Pero capaz que si el partido es muy enérgico, ahí le agarró dolor. ¿Se entiende? Es como que mejoró el paciente. Y eso es gracias a la circulación colateral. Esto pasa ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Hay una cosa de ahí que no entiendo todavía de la anterior que dijiste, la angina crónica estable progresiva. Sí. Porque yo he entendido que si es progresiva directamente es inestable, porque la Claro. definición de El inestable decía que en paciente, los últimos... exacto. Yo por eso ese es un concepto, vos imagínatelo de esta manera, es ponerle nombre a boludeces, que quede claro esto. Vos imaginate que un tipo tiene una obstrucción del 50%, ¿no? Sí, Porque tiene factores de riesgo. Y le agarra bien, esfuerzo, le agarra dolor cuando a los 30 minutos de que está corriendo. Los últimos 3 meses le agarró dolor más o menos a los 30 minutos. Nadie se toma el tiempo, pero le agarró dolor a los 30 minutos que está corriendo. sí. Imagínense que el tipo, no sé, corre en un playón cerrado y a la cuarta vuelta de 800 metros le agarró dolor, ¿no? Y ahí paraba. Conceptualmente, la angina inestable es porque una placa está accidentada, porque algo la está obstruyendo de golpe. Se lastimó y se empezó a tapar. Y eso es lo que la hizo progresar en el último tiempo. Esa es la que decís vos. Pero imagínate que la exposición de este flaco a los factores de riesgo hizo que esa placa que se obstruyera, que tenía un 50% de obstrucción, sin accidentarse, se obstruyera el 70% de accidentación, simplemente por progresión del daño, como decir, Claro. tenía un 50, pero en algún momento tenía un 20, digamos, creció a un 50 y ahora creció un 70 en los últimos 2 o 3 meses. Y empezó a notar de a poco que no le agarraba dolor de pecho a la sexta vuelta, sino a la cuarta. A eso le llamo progresión de una angina crónica Claro. estable. ¿Se entendió? Bien, perfecto. O sea, es más leve, más progresivo y no hay accidente de placa, Y no hay digamos. Pero accidente de sí hay placa. progresión. Es, a Perfecto. ver, si te lo podés olvidar, este concepto es un concepto que está en los libros, pero es muy boludo, no te va a ayudar demasiado. ¿Está? Claro. Pero Ok. me gusta que entiendas la fisiopatología de lo que te estoy explicando. Perfecto. Gracias. Bien. Y tengo una pregunta. En el caso de Diego, Diego Sí, iba con un mes de evolución de todo lo que sentía. Era sí. como, o sea, lo que sentía era angina crónica, o sea, como una angina estable, pero el tiempo de evolución en que era menor se considera inestable, porque es como 3 meses o no la estable. Claro, pero en el caso de Diego, yo no me acuerdo si decía un mes o más tiempo. Llevaba hace tiempo, digamos, como que a veces no decía. Si es un mes, tenés que tener cuidado. Si no cambió de características en el transcurso del mes, por más que los tiempos estrictos sean 3 meses, probablemente era estable. El concepto de Diego era que inicialmente era estable y de golpe se inestabilizó. ¿Está? Perfecto, Pero sí, perfecto. siempre tenés alarma. Si en el último mes él empezó a notar que la angina es más progresiva, cambió de características, vigílalo, tené cuidado, porque sí, puede que el concepto sea medio gris. Uno a veces le pone términos en el tiempo a una cuestión que es estrictamente biológica. No, como tenía un mes, lo consideré inestable, o como tenía 3 meses, lo consideré estable. Eso tengan cuidado porque son cosas que en la práctica a veces pasan de ser sutiles, digamos. ¿Está? Genial, gracias. Bien.
Si seguimos poniéndole nombre a los escenarios de la isquemia crónica, si la isquemia es persistente y prolongada durante mucho tiempo, puede romper o dañar las fibras miocárdicas, y eso es lo que se transforma en miocardiopatía isquémica. Son personas que terminan en una insuficiencia cardíaca producto de enfermedad coronaria, pero que siempre fueron estables, pero fueron estables crónicos. Y existe también el tipo que te lo encontrás en una guardia o en una consulta y tiene trastornos electrocardiográficos y nunca se enteró de que había tenido un infarto. Eso es lo que se denomina isquemia silente. ¿Está? ¿Alguna aclaración? Siempre que un paciente tenga dolor, el dolor va a estar provocado por un componente fijo, que es esa arteria media tapada, y un componente variable, que es un componente de vasoespasmo provocado por el mismo escenario de isquemia. Y hay pacientes que vieron que yo ahí les decía que tienen que tener un porcentaje importante, del 50, 70% de obstrucción para generar dolor. Bueno, hay pacientes que tienen placas muy chiquititas, 10, 20%, y que tienen dolor, y que en el contexto de dolor hacen cambios electrocardiográficos, y de golpe eso mejora, y cuando le haces un cateterismo, la obstrucción es demasiado chiquita, no es significativa. Bueno, esos pacientes tienen un componente de vasoespasmo o componente variable mucho mayor. Sepan que esto también existe. Se van a encontrar pacientes y bueno, este te va a tener la arteria recontra tapada, y resulta cuando le haces un cateterismo, una prueba funcional, no lo es tanto, y son pacientes pasibles de tratamiento médico. Sepan que estos pacientes de mucho componente de vasoespasmo tienen, si se quiere, un mejor pronóstico, menor chance de evolucionar a un infarto o a una muerte súbita que los otros. Profe, Hey, esta sería la angina atípica, que se llama la exacto. variante Metal, ¿no? Sí, el Esta es la que el alivia el síndrome X, coronario. Claro, Bien. esta es la que alivia con nitroglicerina. Todas alivian con nitroglicerina. Porque la nitroglicerina Ah, lo que ok. disminuye es el consumo de oxígeno del miocardio por vasodilatación coronaria. Esta es la que alivia con bloqueantes cálcicos, muchas veces. Lo que se trata es Ok, con bloqueantes cálcicos, porque disminuye el componente de vasoespasmo. bien. Mentira media, ¿sí? También se trata con beta bloqueantes. Pero antes bueno, nada, lo que les expliqué recién. Ahora vamos a transitar un poquito por síndromes coronarios agudos. Después volvemos, remacho mucho sobre todos los temas, así que quédense tranquilos. Cualquier duda va a aparecer. Profe, perdóname, ¿llegaste a decir recién que estos pacientes con mucho componente de vasoespasmo tienen menor tendencia a llegar al infarto? ¿O Exacto. escuché mal? No, Ah, bien, bien. son pacientes de mejor Perfecto. pronóstico. Ahí está. Sí. Bien, gracias. Síndromes coronarios agudos, ¿sí? ¿Alguien más habló? No, que sí, iba a preguntar que en realidad tienen menor tendencia porque la placa de ellos de ateroma es menos, digamos, vulnerable que las otras. O sea, acá lo que complica Claro, es el no estamos hablando vasoespasmo, de no la placa. vulnerabilidad, no son pacientes vulnerables, exacto. Claro. A ver, no sé quién habló, pero íntimamente yo no sé si estrictamente tiene que ver solamente con eso, o con que el vasospasmo los expone menos, digamos, a un escenario de gravedad. Se los debo. Capaz que no, hay cosas que no se saben. Se sabe sí que en la evolución son pacientes que hacen menos arritmias, menos muerte súbita, menos infartos. Síndromes coronarios agudos. Básicamente son la angina inestable, el infarto, como habíamos dicho, con elevación y sin elevación del CT, y la muerte súbita. La fisiopatología es distinta, no era una placa que crecía o que estaba estable. La formación de un trombo sobre una placa de ateroma genera una vasoconstricción aguda por disfunción endotelial, tiene también un componente de vasoespasmo, y hay reducción aguda del flujo coronario. Lo paradójico de esto es lo que hablábamos hoy, digamos. En general, los pacientes más susceptibles a complicarse no son los que tienen más obstrucción, son los que tienen menos obstrucción. Y en general son los pacientes más jóvenes. Y no son los pacientes que más angina crónica estable tienen, porque los que más tiempo pasan en angina crónica estable, por ahí quizás tienen hasta más chance, no solamente de ser estudiados, sino de generar circulación colateral. Estos tipos son aquellos pacientes jóvenes con factores de riesgo cardiovasculares que no tienen controles de salud ni control de esos factores de riesgo y que nunca hicieron síntomas. Entonces van obstruyendo la placa, en un día la accidentan, la rompen,
y se obstruye. Y como no tienen síntomas, no tienen circulación colateral, y como no tienen circulación colateral, tienen menos reserva para salir de la situación. ¿Qué desencadena el accidente de placa? Toda una pregunta, no se sabe bien. Se sabe que las placas excéntricas son más susceptibles a romperse que los que están con un tabaquismo activo, bajo estrés, bajo hipercolesterolemia, tienen mayor chance de romper una placa. Se sabe que corrigiendo todos estos factores y usando aspirina, por ejemplo, la placa se accidenta menos, o si se accidenta tiene menos riesgo de tapar enteramente la luz del vaso, pero en líneas generales, ¿qué provoca el accidente de placa? No está del todo claro. Entonces, tratemos de entender un paciente con un síndrome coronario agudo. Un paciente tiene angina inestable cuando desarrolla síntomas anginosos por primera vez o cuando estos se presentan a un esfuerzo menor al que se venían presentando o eventualmente son más prolongados. Esto es lo que preguntaba uno de ustedes recién, si esto de que en el caso de Diego no se presentaba por primera vez y tampoco había cambiado la lógica del esfuerzo. Sí, lo que no tenía eran 3 meses, digamos. Pero uno lo considera Nosotros, inestable. profe, Sí. perdóname, que justo nosotros en nuestro encuentro de la comisión planteamos que hubo una angina inestable por el hecho de que él, antes de llegar a la consulta, que lo llevan los compañeros cuando estaban todos en bici en grupo, él en esa semana, los días previos, sintió con mayor frecuencia esta molestia que No, ahí tenía, este sí, dolor ya de tenía la pecho. angina, ahí Valentino sos. Ahí Sí, en esa semana sí última, sí obviamente tenía una angina inestable, ¿eh? Ahí ya estaba claro. inestable. Lo que no estaba Como que de inestable la era crónica antes. estable, primero se dio, luego hubo esta inestable progresiva, hasta bueno, después lo que sabemos terminó pasando, pero es Exactamente. correcto que hubo una inestable entonces, sí, Totalmente. Él lo que venía era estable cuando salía viento en contra y se le irradiaba a los dientes, a las muñecas, eso que no podía definir. Ahí hubo estable, ahí estaba estable. En la última bien, semana se sí, inestabilizó y terminó con el infarto el último día. claro, bien, Eh, perfecto. Profe, además cuando él paraba a andar en bici decía que pasaba, ¿o no? Claro, Ahí estaba estable él, ahí estaba estable. claro. Bueno, eso es una angina inestable. Cuando ocurre por primera vez o cuando al esfuerzo mucho menor que lo habitual aparece o cuando son más prolongadas. En la angina inestable el trombo que se forma es lábil y causa una obstrucción arterial no oclusiva. Se tapa más o menos, por decirlo de alguna manera. Pero la placa está rota y eso provoca isquemia tisular. Este hubiese sido Diego en esa semana que dice Valentino. Entre los cuadros agudos está también el infarto agudo de miocardio. Y este puede ser sin elevación del ST, acá la obstrucción es mayor, no total, porque no obstruye la luz del vaso, pero eso genera cambios electrocardiográficos y enzimáticos. Hay isquemia tisular, pero no llega a provocar necrosis. Y si uno lo reperfunde rápidamente y no lo deja llegar al infarto con elevación del ST, ese paciente no queda con secuela. O sea, se está infartando, pero no eleva el ST. Por ende, no hay necrosis tisular transmural. Y ese paciente puede retrogradar sin secuelas. Sí tiene cambios electrocardiográficos y sí tiene cambios enzimáticos. ¿Tá? En el infarto con elevación del ST, ya la necrosis es transmural, ya hay necrosis, y hay cambios enzimáticos y cambios electrocardiográficos. Y en líneas generales, el dolor supera siempre los 30 minutos. ¿Tá? Y con el reposo no cede. Y si la placa obstruye vasos, muchos vasos o vasos de gran calibre, también puede provocar una muerte súbita por arritmia ventricular o por necrosis del tejido y falla miocárdica. ¿Tá? Esto parece un cuentito de cómo, relativo, de cómo sería una lesión cada vez más grave, desde la angina inestable, pasando por el infarto sin elevación del ST, al infarto con elevación del ST y a la muerte súbita. A veces esto no es así, no es que yo llegué a una muerte súbita o a un infarto con el ST porque llegué tarde o porque el médico no se dio cuenta. A veces las etapas se dan directamente, digamos, el paciente debuta con muerte súbita. ¿Mm? ¿Se entendió esto? Sí, sí. Siempre hablando de placa inestable, una placa que se rompió.
¿Qué herramientas diagnósticas tengo en la enfermedad coronaria? Venimos re bien de tiempo. Básicamente para la enfermedad coronaria me voy a valer del interrogatorio, del examen físico, de los laboratorios, troponinas, hagan un sinónimo ahí, del electrocardiograma, del ecocardiograma, de las pruebas funcionales evocadoras, ergometría, ecoestrés, cámara gamma, y de la coronariografía. Vamos a ver con esta ensalada cómo jugamos un poco. El interrogatorio es la herramienta fundamental para evaluar al paciente con dolor precordial, y básicamente lo que voy a necesitar es la alicia del dolor. Las características del dolor, la irradiación, la intensidad, la duración, la frecuencia de aparición. Acá marqué con un poco con negrita la localización opresivo y retroesternal. Es un dolor intenso, a veces irradia cuello, dorso, mandíbula, brazo. Ven ahí que un poco Diego le pasaba eso antes de que se inestabilizara. Pero la localización es esa, opresivo y retroesternal. Las circunstancias desencadenantes y atenuantes, básicamente la actividad física, la actividad sexual, el trabajo vigoroso, el estrés, las emociones pueden ser gatillos de un paciente con enfermedad coronaria, y calma con reposo y nitritos. Y también determinar los síntomas acompañantes, disneas, palpitaciones, mareos. Piensen que el paciente puede evolucionar a insuficiencia cardíaca, puede evolucionar a una arritmia, puede caer bruscamente la presión arterial y hacer un síncope. Náuseas, vómitos, da mucha descarga vasovagal, como todo dolor, sudoración. Los antecedentes del paciente, básicamente los factores de riesgo. Vamos a volver un poquito sobre eso. Y, no sé, a veces entran en denominaciones más subjetivas, que es lo que hay, por ahí van a leer como dolor no característico. El característico es el dolor de pecho, y el no característico es sensación de opresión, molestia, pesadez, tensión. La gente a veces lo describe de esta manera y es donde necesitan estar un poquitito más alerta. También lo puede irradiar en áreas atípicas, solo en el cuello, en las muñecas, en los hombros, en los brazos, en la región interescapular. ¿Con qué me puedo confundir el dolor isquémico? Una diapo de esto está buena porque a veces uno... A ver, siempre vieron que ahí había en el cuestionario una pregunta, qué cosa, no sé cómo era, si era con qué cosa no era grave en los que me confundían y qué cosas eran graves, algo así. Básicamente uno tiene que separar la paja del trigo en esto de decir qué cosa puede confundir un dolor coronario y qué cosas de esas que me lo confunden son graves o no son graves. Por ejemplo, si la causa, dentro de las causas respiratorias, la ruptura de una bulla, el neumotórax, el derrame pleural, el broncoespasmo, el tromboembolismo de pulmón, casi todas graves. El broncoespasmo puede ser un cuadro leve, pero eventualmente casi todas graves. Casi todas requieren internación. Las causas condromusculares o condrocostal, las condritis, los espasmos musculares, los neuríticos, son todas pavadas, digamos. Esas son todas causas leves. Si yo logro identificar certeramente que el dolor tiene este origen, no reviste demasiada importancia. Gastrointestinales, en líneas generales también. Las causas de dolor cardíaco no isquémico, pericarditis, disección aórtica, esto, una menos grave que la otra, pero la disección aórtica es una cosa grave. Los estados de angustia, nada. No digo que no deba darle importancia, pero en contexto de gravedad no lo son. Los dolores neuríticos como el herpes zóster, tampoco. Y básicamente en la semiología, o en el interrogatorio de estos pacientes, uno va a ver que estos dolores son más puntuales, más localizados, en un área determinada, que empeoran, o uno los puede reproducir con la palpación, que se aumentan o generan no con el esfuerzo, sino con ciertos movimientos respiratorios, que en general son más prolongados y en el reposo no se calman, o te despiertan de noche. Entonces, esas son características que desde el interrogatorio pueden ayudarnos a diferenciarlos. ¿Todos escuchan? Sí, se escucha Sí. perfecto. Bueno. De acuerdo a las características de localización, desencadenantes y atenuantes, acá presten atención un poquito. En general uno puede definir que el dolor puede ser típico, que es aquel de localización retroesternal, que aparece con el esfuerzo y cede con el reposo de los nitritos,
que tiene las tres características. Retroesternal, aparece con esfuerzo, y cede con reposo o nitritos. Atípico es aquel que tiene dos de las tres características, y no anginoso es aquel que no tiene ninguna o tiene una sola. Básicamente, tiene dolor pero se localiza en otro lado, o tiene dolor retroesternal pero tiene eso solo. Típico, atípico o no anginoso. Ahí vamos con esto. Este cuadrito está bueno porque esto demuestra la probabilidad de tener enfermedad coronaria en función, si miran el de arriba, en función de lo no anginoso, típico y atípico, la edad del paciente, ¿ven el cursor mío ahí? Sí. 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 Y si es hombre o mujer. Y van a ver que una mujer entre 30 y 39 años, con un dolor de características no anginoso, que era aquel que no reunía ninguna de las tres características o ninguna, tiene una probabilidad de desarrollar enfermedad coronaria o de tener enfermedad coronaria. Se me va el cursor, pero de un 0,8%, de un 1%. En cambio, un hombre de entre 60 y 69 tiene una probabilidad de un 94%. ¿Qué les quiero decir con esto? Si ustedes tienen un hombre, había una pregunta de este tipo en el cuestionario, de 63 años, con dolor retroesternal, que aparece con el esfuerzo y calma con el reposo, ¿qué probabilidad tiene? Esa que dijiste, 93. 94. Entonces, ¿yo necesito algún estudio para decir que tiene enfermedad coronaria o con eso ya está? Ya podés basarte solamente en eso en el interrogatorio. Totalmente. Ningún estudio va a mejorar el diagnóstico de enfermedad coronaria. En cualquier caso, veré qué tan grave es, tendré que ver el riesgo de muerte, ahora vamos a volver por eso, pero el diagnóstico de enfermedad coronaria lo tengo. Y de lo mismo, si tengo una mujer joven que tiene un dolor torácico no retroesternal, que no tiene que ver con los esfuerzos y que no calma con el reposo, ¿qué probabilidad tiene? Casi ninguna. Casi ninguna. Por ende, ningún estudio coronario, probablemente si me da positivo, me va a dar un falso positivo, pero va a cambiar esa posibilidad. Por ende, lo que les quiero decir con esto es que todos los estudios diagnósticos van a estar centrados en un grupo intermedio. Este de 67, acá me va a servir, en este que tiene 54%, donde la posibilidad de que tenga enfermedad coronaria es un ni. Entonces, en eso voy a tener que hacer métodos complementarios que me permitan poner en evidencia si el paciente tiene o no tiene enfermedad coronaria. Los extremos sabemos que tienen y que no tienen. En el del medio no lo sé, entonces tengo que hacer algún método complementario que me diga si la tiene la enfermedad coronaria. Sí, escucho. Justo abrí el cuestionario porque esa pregunta me había quedado con duda, ahora me queda un poco más claro. Pero yo había marcado también que si irradia al cuello y al dorso. ¿Eso suma probabilidades, resta probabilidades? No en ¿No cuanto a la afecta definición nada? de típico y atípico. Justamente la puse porque típico y atípico es retroesternal, esfuerzo y reposo. Bien. No me modifica nada. No modifican, los estudios no están hechos con eso. Sí, perfecto. Bien. El segundo cuadrito es parecido al anterior, nada más que lo que tiene en cuenta es si el paciente tiene o no tiene factores de riesgo cardiovasculares. Aclaración por algo, por algo que habitualmente confunde. Si tenemos un infarto por accidente de placa, el dolor es de reposo y prolongado. Acuérdense que era el que aparecía en de reposo y duraba más de 30 minutos. La clasificación de típico o atípico no nos sirve, porque la de típico y atípico es para angina crónica estable. Si tenemos un Angor inestable, también por accidente de placa, el dolor puede ser típico con desencadenantes y atenuantes, que ahí se parece un poco a la angina estable, lo único que cambia de característica es que es nuevo o que empeoró en las últimas semanas, y la fisiopatología, que es por un accidente de placa, pero en este caso tampoco sirve la clasificación de típico o atípico, porque el escenario es diferente y el paciente es diferente. El Angor estable, la placa es estable, el dolor es estable en el tiempo, con desencadenantes y atenuantes. Bueno, acá es donde sirve la clasificación de típico y atípico. Básicamente en la angina crónica estable. Van a ver que hay algunas diapos, algunos conceptos que quiero que queden en claro y exagero un poco, pero básicamente es eso. Esa diapo también quédensela.
Vamos a ver qué aporta el examen físico, poquito y nada. Había una pregunta también sobre eso. El examen físico no aporta casi nada en el diagnóstico de enfermedad coronaria. Lo que aporta es que permite reforzar o descartar otros diagnósticos. Dolor a la compresión de las costillas, el que tenga vesículas en la piel cuando sospechamos un zóster, el que tenga frote pericárdico cuando sospechamos una pericarditis o lo planteamos como diagnóstico diferencial, alteraciones en la auscultación cuando sospechamos un neumotórax, hacen que con el examen físico abonemos a esos diagnósticos diferenciales, pero en la enfermedad coronaria no aporta demasiado. ¿Qué aporta en la enfermedad coronaria? Por ejemplo, si tengo un aumento de la frecuencia cardíaca porque hay un sufrimiento coronario, si la presión arterial cayó por falla cardíaca, por falla anterógrada, la presencia de un tercer o cuarto ruido, acuérdense que decíamos que pasaba por una etapa de rigidez el ventrículo que puede provocar un cuarto ruido, o un tercer ruido si hay insuficiencia cardíaca, la presencia de soplos nuevos, regurgitativos, porque muchas veces la necrosis rompe los pilares o las cuerdas tendinosas que son las riendas de las válvulas, y esas válvulas se prolapsan. Eso es un signo de que puede estar secundario al infarto. El hallazgos de Rales en insuficiencia cardíaca, pero la mayoría de los pacientes con infartos que no tienen insuficiencia cardíaca o roturas valvulares, es poco el hallazgo del examen físico que yo puedo tener. En laboratorio, los biomarcadores, las troponinas son los productos de mayor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de infarto. Los agarro más precozmente y duran más que los otros marcadores. Ya los otros marcadores cayeron en desuso, más allá de que si alguno se va a laburar en un hospital del interior, qué sé yo, acá en Balcarce donde estoy yo, se usaron CPK y LDH y TGO hasta hace no mucho, cuando las troponinas hace 10 años que se sabe lo que son. Creatinina, TSH, coagulograma y hemograma es parte de la rutina en estos pacientes al ingreso. Y después el electrocardiograma. En los síndromes isquémicos agudos, el papel del electrocardiograma es fundamental. Vas a ver supra, infradesniveles, ondas T negativas, arritmias. El electrocardiograma es parte del diagnóstico esencial del síndrome coronario agudo. En el síndrome coronario crónico puedo ver secuelas, ondas Q, complejos QS, mala progresión de R en precordiales, son signos de sufrimiento coronario crónico, pero que no hace el diagnóstico agudo. Puede que tenga tranquilamente un electrocardiograma en reposo normal en un síndrome coronario crónico. Si yo a Diego lo agarraba, él hacía ese dolor en los dientes cuando iba a Camete en bicicleta viento en contra, pero consultó en la semana y estuvo esperando 2 horas en el consultorio, está tranquilo y sin dolor, probablemente Diego tuviese un electrocardiograma normal y no hubiese evidenciado nunca el riesgo de inestabilizarse que después tuvo. ¿Mm? Profe, ¿puedo volver un segundo a a la diapositiva de atrás? A la anterior, esa, de los biomarcadores. Sí. Que me faltaba un dato. Ahí está. Gracias. Igual yo, aunque no se la mande grabada, se las mando a la clase. La clase está para colgar en el coso, la cuelgo después, ¿eh? No copien mucho. Prefiero que presten atención. ¿Y qué ven acá? No es un electro bastante normal. O sea, a grandes rasgos, yo no entiendo mucho. Ah, bien. Electronormal. Todas las P seguidas de QRS, los QRS angostos, nota taquicárdico, las T que ven negativas son en las precordiales que están miradas desde el lado derecho, con lo cual el vector se aleja y va a ser negativa. Ese es un electronormal. ¿Qué ven acá? Un infarto. A ver, ¿dónde? No, no sé, pero el otro si era normal, este es un infarto. No Infarto sé leerlo. de No se la ve, cara, ponele de en la cara inferior. B4, P4, B5, no, sí dice B5 ahí y B6 se ve, ¿puede ser? No sé, yo no entiendo mucho, pero... La onda Yo T veo que está En circular. D2, La ST está muy alta. ¿qué ves D3, D2 y ¿qué ves en D2? D2, A ver, ¿alguien dijo D2 por ahí? D2 se ve el supradesnivel del ¿Y en cuál ST, otra se ve supradesnivel? en el D3 y en el D3. ABF Entonces, si tienen D2, D3 y ABF, ¿te animás a de la decir cara qué cara inferior. es? Cara ¿Cara? Cara inferior, ¿puede ser? anterior. Cara inferior. Inferior. Supradesnivel, en D2, D3 y ABF, tiene un supra ST inferior. Perfecto. ¿Ese? y B3, B4.
AF no tiene que ser Habla un poquito más negativa. cerca del micrófono, que se te escucho lejos. Digo que B3, B4 tiene infradesnivel. Infra, poquito. ¿Qué tiene básicamente? Una onda T negativa en La D1. onda T negativa. ¿Y dónde está la onda T negativa? ¿En B4, B3, como dijo ahí tu compañero que no alcancé a ver el nombre? ¿En B2? Ignacio. Ignacio. Y B1. Más que infra, que por ahí tiene un poquito de infra, pero a veces la T tan negativa tironea del ST y lo tira un poquito para abajo y no es infra, pero tiene T negativa en B1, B2, B3, B4, B5 y ¿en dónde más? En las... Esas son las precordiales y en de las extremidades, Yo veo en D1. en D1 y ¿dónde más? En ABL. ABL. Entonces, si ABL, sí. tiene en D1, en ABL y en las precordiales anteriores, ¿dónde va a estar la lesión? Cara septal y cara lateral. Cara septal o cara anterior y cara lateral. ¿Se entiende esto de la correlación de caras? Esa correlación de caras es lo que me dice eventualmente qué arteria está sufriendo. Yo, profe, perdón, pero no entiendo cómo leerlo directamente. Bueno, ¿hiciste algún cursito de electro o algo? No, nada. Bueno, capaz que es por eso. Lo que te falta es trazado normal. Claro. Me voy a Sí, puede ser, permitir, sí, sí. bueno, pero me voy a permitir 2 minutos en detenerme porque esto de dejarte con duda, yo no te voy a agotar las dudas con esto, pero voy a volver al electro normal. El electro normal tiene toda onda P va seguida de QRS, en general tiene un eje que está entre -30 y -90, tenés que aprender a sacar el eje, y cada QRS va seguido de una onda T. Todas las ondas T van a ser positivas en líneas generales, excepto en ABR, pero porque los vectores los mirás siempre de frente. La despolarización ventricular la vas a ver siempre de frente. En ABR, como lo mirás desde atrás, desde la cola del vector, la despolarización de ABR, la T va a ser negativa. Es en el único lugar donde la T, que la ves acá, es negativa. Todos los demás vas a ver que el ST, que es este, va a estar sobre el nivel, o sea, en el nivel de la línea electrocardiográfica y todas las T van a ser positivas. Y el eje, que va a ser mayor en D1 y perpendicular a D2, va a estar, cuando es perpendicular a D2, este eje está cerquita de 90 grados, más o menos. ¿Está? Bueno. Nada, una clase de ¿Tengo electro. una consulta ahí en ese electro? Electro fast, digamos, porque no va a aprender electro con esto que te dije yo. Sí, sí. Yo en B2 me confundí y había dicho o pensado que era un infarto porque veo como una elevación del ST. Eso es normal. Es una Bien. deflexión normal porque tironea la teta tironeando un poquito para arriba, pero no, eso es normal. ¿Quién habló ahí? Que me perdí el nombre. Guido. Guido, nada, esta duda que tenés, porque a mí también, cuando empecé a ver electro, también me parecían supradesniveles por todos lados, porque yo iba a buscar sañosamente el supradesnivel. Cuando ves 200.000 electro, te acostumbras a ver que eso es normal. Relájate. Bien. Perfecto. Esto es un supra, ¿ves? Ahí te lo estoy señalando con mi dedo como un boludo en la pantalla. Esto es un supra. Claro, sí, más alevoso. Es alevoso. En líneas generales es alevoso. ¿Está? Ahí la que me detuve para explicar el electro. ¿Ven que esta línea está por encima? El ST no está en nivel, está por encima. Bueno, esto es un supradesnivel. Este infradesnivel, que es sutil, Guido, este infradesnivel en este contexto es significativo. Probablemente en D1 también esté mostrando algo del sufrimiento coronario que tenés en cara inferior. Pero lo que lo muestra fehacientemente es la cara inferior. Claro. Bien. Esta T negativa, ves que yo te explicaba que la única T negativa que debería haber es ABR. Mirá, paradójicamente, ABR se mostró como positiva. Esto también es patológico acá. Esta, que era la que tenía que ser negativa, está positiva. Sí, es positiva. ¿Está? Estas T tienen que ser todas positivas. La T negativa es uno de los hallazgos más precoces cuando el paciente se está infartando.
siempre la T va a estar negativa en donde tenía que ser positiva y viceversa con ABR. A ver, de vuelta. Porque en ABR tenía que ser, Negativa. negativa, y en este Sí. caso es positiva, y en todos los que tenía que ser positiva, ahora es negativa. No, Entonces no, siempre va no, a ser no, así. no, no, no. Puede que la vea que en este electro tranquilamente podía tener T negativa normal, digamos, y mostrar negativa en los otros. No, no, yo Claro. te mostré como siempre que siempre es negativa y acá es positiva, que también está mostrando sufrimiento, nada más. No, no, Claro. no es tan así. Bien. ¿Este qué tiene? Vamos, alguno que se anime. Infranivel en el D2, D3, Un cara inferior, sí. De 2, de ABF, 3, ¿y qué más? en el AF también. AF, Sí, perfecto. ¿Y qué más? B4, B5, B6, Y B3 también. Entonces, ¿dónde va a estar la lesión? un cara inferior y parasital, no cara lateral. Y lateral. Inferior y lateral. Perfecto. ¿Se entendió? Nada, probablemente alguno haya leído un poco más de electro que otro, por eso es la diferencia. No hay ninguna genialidad esto, ¿eh? Esté tranquilo que esto es fácil. Uy, ¿cuántos puse? ¿Este qué tiene? Con este los maté. Los otros eran todos agudos. ¿Este qué es? Yo le los ayudo, este es crónico. No tiene onda Q. O O tiene no, onda Q. Tiene solo onda Q. Ahí. Y en D3 y ABF. O sea que tuvo un infarto, ¿en qué cara? inferior. Claro. Cuando encontrás onda Q así, es signo de isquemia crónica. Obviamente contextualizado, un paciente que consulta por un control de salud. ¿Ah? Esto es lo que por ahí, si no te refieres nunca que tuvo dolor, tuvo una isquemia silente en cara inferior, que encima es la cara que menos funcional es al corazón, por ende puede haber pasado más desapercibido todavía. Bueno, habíamos pasado por el interrogatorio, por el examen físico, por el electro, y ahora vemos, dentro de los métodos complementarios que tengo, las pruebas evocadoras de isquemia. Las pruebas evocadoras de isquemia tienen fines diagnósticos en esos pacientes que veíamos con isquemia crónica estable y que eran de probabilidad intermedia. Ahí me sirven para hacer diagnóstico porque no tienen alta probabilidad ni baja probabilidad, que me permite ya descartarlos. Y tiene fines pronósticos en aquellos que por ahí están haciendo una enfermedad coronaria aguda o una angina crónica estable. Quiero saber, ya con diagnóstico en aquellos que tienen, por ejemplo, esa probabilidad del 90% de tener enfermedad coronaria, yo quiero saber qué riesgo de muerte tiene. Entonces, me sirven las pruebas evocadoras. Sepa que casi todos los pacientes con enfermedad crónica estable van a pruebas evocadoras. Casi todos. Lo que pasa es que algunos van para hacer diagnóstico y otros van ya con diagnóstico hecho por la clínica y van para establecer el pronóstico. Esa es la diferencia. Evaluar la respuesta al tratamiento también. Cuando uno pone una prueba, cuando uno pone un tratamiento médico, quirúrgico, lo que sea, ver cómo respondió, para eso también sirven estas pruebas. Y pueden ser con ejercicio o con apremio farmacológico. Y las herramientas, las interfaz que tenemos para esto es la ergometría, la bicicleta y el electro, la cámara gamma, que es pruebas con radioisótopos, o el mismo ecocardiograma que permite ver trastornos segmentarios ante el esfuerzo. El ecocardiograma también es una herramienta que puedo utilizar, tanto en los síndromes agudos como crónicos, y lo que voy a ver son trastornos segmentarios de la motilidad, por el subrimiento coronario de la pared del ventrículo, y alteraciones en la función ventricular. Y la cinecoronariografía, que es una prueba estática, lo único que mide es la arteria tapada, el calibre que está tapado, el lugar donde está tapado, y da información solamente anatómica. O sea, yo puedo hacer, si yo le hago un cateterismo, una cinecoronariografía a un paciente que no tiene dolor, y lo encuentro medio tapado, no voy a poder decir nada. Siempre lo que voy a tener que hacer, asociarla es alguna prueba funcional
que me permita atribuir esa obstrucción que yo encontré a las características clínicas del paciente. ¿Tá? Si el paciente hace dolor ante una prueba funcional y hace trastornos en cara inferior y lo que encuentro tapada es la coronaria derecha, que habitualmente irriga la cara inferior, entonces voy a poder decir, sí, este problema que tiene este loco es culpa de esa obstrucción. Pero siempre va acompañada de un estudio funcional. ¿Se entendió eso? Sí, sí. Bueno. ¿Sigo? ¿Van hasta acá o se los voy complejizando mucho? Va bien para mí. Bueno, listo. Los otros están callados. El diagnóstico de enfermedad coronaria es básicamente clínico. La angina de pecho es la manifestación más constante, importante y conocida de la enfermedad coronaria y constituye el elemento jerárquico tanto en el diagnóstico como en la evaluación de la gravedad de la enfermedad. Volvamos al ejemplo 1, que les dije que iba a volver. No es el ejemplo 1 estrictamente, acá se los desordené un poquito, pero había uno que era un hombre de 63 años, tabaquista, que consultaba porque desde hace 3 meses presentaba dolor precordial 3 meses, opresivo, irradiado a cuello, cuando jugaba al tenis y que le había obligado a detener sus tareas. ¿Qué tenía este? Estable. Una angina Una angina crónica estable. estable. Una angina crónica estable, ¿no? Este no necesitaba método complementario para hacer el diagnóstico, lo único que tenía es que evaluar la gravedad de este paciente, ¿no? Entonces, la pregunta que me hago con este, ¿es característico el dolor? ¿Es característico de enfermedad coronaria? ¿Tiempo de evolución? ¿Tiene desencadenantes atenuantes que lo hacen típico? ¿Tiene diagnóstico de enfermedad coronaria? Sí, este sí, por A la ver, edad y todo lo que había dicho ¿alguno que antes. responda a Genaro esas preguntas? ¿Cómo? ¿Yo respondo o no entendí? Cualquiera, sí, responde, dale. Ah, sí, o sea, es característico porque es retroesternal, Bien, perfecto. se da ante el esfuerzo y calma con el reposo. El tiempo de evolución en 3 meses, entonces es crónica estable y no progresó. Tiene desencadenantes y atenuantes que lo hacen típico y sí, por la edad y que es hombre, sí tiene diagnóstico de enfermedad coronaria. Perfecto. De acuerdo a las características de localización, en este caso era trípico, cumplía 3 de las características. Dentro del cuadrito este estaba metido acá, por ende tiene diagnóstico de enfermedad coronaria. No tengo que hacer ningún otro estudio. Es típico, acá tiene factores de riesgo y permiten establecer con una probabilidad alta mayor al 90% de que es coronario. En casos como este, la realización de estudios complementarios para confirmar la hipótesis de enfermedad coronaria no aportará beneficios. La probabilidad previa es tan alta que aún un test complementario negativo, el diagnóstico predictivo de enfermedad coronaria será igual. ¿Está? Esto lo explica bastante bien. Si logro meter el cursor acá, este hombre estaría acá. Esto es probabilidad pretest y probabilidad posttest. Este hombre tiene una probabilidad pretest alta, por ende, ningún estudio va a mejorar esa probabilidad pretest. En los pacientes que tienen probabilidad pretest baja, ningún estudio va a mejorar la probabilidad posttest diagnóstica. En cambio, en los que tienen probabilidad intermedia, un estudio es el que mejora la probabilidad posttest. ¿Se entendió el gráfico? Sí. Después lo miran tranquilo también, ¿eh? Ya tenemos diagnóstico de pacientes coronarios estables. Ahora tenemos que identificar aquellos que tienen mayor riesgo, que acá donde jugaba el rol algunos otros estudios. ¿Riesgo de qué? Bueno, de padecer en el próximo tiempo una muerte súbita, un infarto o una miocardiopatía isquémica. En realidad vienen para eso, porque si no irían todos a tratamiento médico. No le decimos nada, son todos iguales los pacientes, ninguno tiene riesgo o todos tienen mucho riesgo. Esto se puede valorar. El establecer el riesgo nos ayuda a elegir la terapéutica adecuada. Los de alto riesgo en general van a angioplastía y a cirugía, y los de bajo riesgo van a tratamiento médico. ¿De qué forma determino el riesgo? Bueno, interrelación de 3 factores: la extensión de la enfermedad, el grado de isquemia y la función ventricular. La extensión de la enfermedad, ¿cómo la podría determinar?
Y le preguntás cuándo arrancó con el dolor. El tiempo, la clínica, un ecocardiograma, el grado de isquemia, ¿con qué? ¿Qué tanta isquemia tiene? Poca, porque, o sea, con una prueba de función Con una prueba funcional, eso. funcional, una prueba evocadora. ¿Tá? Y la función ventricular, a ver si tiene trastorno sedimentario o no. Ecocardiograma. Exacto. Entonces, con un electro que permita ver la extensión de la enfermedad, una cinecoronariografía que permita ver los vasos obstruidos, un eco que permita ver la función ventricular y las pruebas funcionales que miden la viabilidad, determinó el riesgo que tiene ese paciente con angina crónica estable de evolucionar a un evento más grave. Bien. Tratamiento. En general son pacientes de manejo ambulatorio, excepto para algún procedimiento, son estos pacientes que pueden pasar desde la consulta a la decisión de hacer un bypass, por ejemplo, que sería el motivo de internación, pueden transitarlo todo por la vereda, digamos, no deberían ser internados. Y un tratamiento es exitoso cuando disminuye el riesgo de muerte, cuando disminuye las complicaciones, cuando mejora los síntomas, y aquel que obviamente carece de efectos adversos. Herramientas para el tratamiento, consejería sobre cómo manejar la enfermedad, esto tiene que ver con cómo mediar el esfuerzo, cuándo usar los nitritos sublinguales, hasta dónde hacer ejercicio. El abandono del tabaco, la dieta, la actividad física, las modificaciones psicosociales, de los factores psicosociales, la rehabilitación. Y el tratamiento farmacológico, que son las estatinas, las aspirinas, los IECAs, los betabloqueantes, los nitritos, este es el arsenal que tengo. Y por último, los procedimientos de revascularización, que eran todos para lo de alto o moderado riesgo. A ver el ejemplo 2. Era un hombre de 63 años, tabaquista, hipertenso, dislipémico, que consulta desde hace 1 hora por presentar dolor precordial opresivo, intenso, irradiado a dorso, cuello, en situación de reposo. ¿Este qué tiene? Infarto. Este se está infartando, o por lo menos tiene una angina, un síndrome coronario agudo, digamos. ¿No? Por el tiempo de evolución, diría, este loco se está infartando. Se acompaña de náusea y sudoración. El dolor precordial que refiere el paciente es característico de enfermedad coronaria. Y el escenario es que este paciente de dolor ha aparecido en reposo, no es de esfuerzo. Entonces, lo que pasó fue que accidentó una placa. ¿No? ¿Todos me siguen hasta ahí? Sí. Bien. Sí. ¿De qué forma determino el diagnóstico de síndrome coronario agudo? A ver, con lo que hablamos hasta ahora. Y la anamnesis primero. La anamnesis, después. Un electro. Bien, ¿y qué más? Laboratorio, En troponinas. laboratorio, las troponinas. Perfecto. Biomarcadores, electro y la clínica. Son las 3 cosas que interrelacionadas en el diagnóstico de síndrome coronario agudo. Nada más. No se enrosque. Y lo defino en angina inestable. Imaginemos que este paciente podría en algún momento haber transitado por 15 minutos de dolor, ahora tenía 30, pero podría haber sido una angina inestable. Podría haber sido un IAM con elevación del ST. Podría haber sido un IAM sin elevación del ST, perdón, y uno con elevación del ST. Siempre obtener electrocardiograma de 12 derivaciones y si es negativo en un paciente con dolor, repetirlo y repetirlo y repetirlo y repetirlo, y siempre obtener troponinas. El IAM con elevación del ST voy a mostrar una elevación mayor a 1 milímetro en 2 derivaciones anatómicamente contiguas. Esto es lo que decíamos, correlación de cara. Esto es lo que jugaban algunos de ustedes recién con decir, bueno, tienen D2, D3 y ABF es cara inferior. Eso es caras correlacionadas, porque si aparece en una sola derivación, medio como que dudás. Sí, no es como tener ojo celeste, digamos, una variante normal de su electro, pero ya cuando aparece en un contexto de dolor y con correlación de cara, medio como que es una vaca, grandota, está de blanca y negra y hace mu, es una vaca, digamos, no le den tanta vuelta a la cosa. Y el infarto sin elevación del ST, voy a encontrar depresiones del segmento ST, inversiones de la onda T, sin ondas Q, y posiblemente también lo puedo encontrar sin cambios electrocardiográficos. Entonces, un infarto con elevación del ST tiene ST elevado. Un infarto sin elevación del ST tiene T negativas, infras o nada. ¿Está? En este caso, tenía elevación del ST, entonces, ¿qué tenía? Un IAM con ST.
Un elevado. IAM con ST Ah, elevado. transmurado. Perfecto. Tenías troponinas positivas, el diagnóstico era un IAM con elevación del ST. ¿No? Imaginamos que el electro de este hombre era este. ¿Qué tenía? Infradesnivel. Claro, entonces, Un IAM sin elevación del ST, con o, infranivel del ST. ¿qué tenía que tener para que ser un IAM sin elevación del ST? Sin cambios electrográficos o con ondas T negativas. Eso está bien, pero algo más. Porque yo podía decirte eso, podía ser una angina inestable. Las troponinas. troponinas. Las troponinas. Ah. Tiene troponinas positivas, entonces ¿qué tenía? IAM con infradesnivel. Claro, sin elevación de ST, exactamente. El mismo electro, pero con troponinas negativas, lo que tenía era una angina inestable. ¿Se entendió? Sí. Bien, perfecto, impecable. Uno de los objetivos más importantes en los inestables, como en los estables, es establecer el riesgo. ¿Pero el riesgo de qué acá? De que se cague muriendo en un rato, digamos, de muerte súbita, o de algún evento con una arritmia que comprometa la vida, digamos. Hay múltiples scores para evaluar en agudo esto. TIMI, GRACE, todos tienen más o menos en cuenta lo mismo. Predictores clínicos como la edad, antecedentes previos, uso de medicación, son electro, biomarcadores, ecocardio. No voy a entrar en esto porque son recontra engorrosos y no es el objetivo. El objetivo de la charla era más o menos que le quedaran en claro bien los conceptos. ¿Está? Estos son, al contrario de los otros, son pacientes que merecen siempre internación. Perdón, ¿te hago una pregunta? No Sí. me quedó claro lo de recién del TIMI y el GRACE. ¿Se usa para los pacientes que están con infarto agudo de miocardio sin elevación del ST? No, para todos los síndromes coronarios agudos. Ok. Gracias. Profe, ¿estos scores no son importantes entonces? Porque Sí, yo son importantes, leí son re que importantes, son re importantes, lo que no son importantes para sea, ustedes, digamos, en esta etapa de la formación. bien, o sea, no le doy bola, porque hay algo que se llama índice de Killick-Kimball. Claro, eso no le des bolilla, esas cosas no le des bolilla. De una, gracias. Herramientas para el tratamiento de esto: estabilizar al paciente, ya este es un paciente agudo, hay que estabilizar la vía respiratoria, la circulación, el famoso ABC, proporcionar oxígeno suplementario, tener accesos venosos, dar aspirina, dar nitroglicerina, dar betabloqueantes, morfina si tiene mucho dolor, comenzar con alta dosis de estatina. Y después la terapia, que puede ser con fibrinolíticos o angioplastía primaria. Terapia antiplaquetaria, perdón, o terapia en heparina y clopidogrel. ¿Está? Una pregunta. Sí. ¿El oxígeno se da siempre? Y sí, son pacientes carentes de oxígeno. Siempre se le administra un poquito de oxígeno. Bien. Está bien. Si vos querés ser muy, muy estricto, si el paciente está saturando normal y tiene una oxigenación normal, no le va a aportar nada con el oxígeno de afuera. Pero son pacientes medio tronados, esto no te va a pensar que son pacientes que oxigenan bien siempre. Entonces, darle todo el aporte que vos puedas tener para que el paciente llegue con el mejor escenario a perfundir el miocardio está bueno. El miocardio está bueno. Estrategias de reperfusión. Se recomienda angioplastía primaria en los pacientes. Angioplastía primaria del tipo que entró con el infarto o con angina inestable y lo metiste derecho en un cateterismo para destaparle la arteria. Eso no todo el mundo tiene acceso a eso. Eso es en el hospital regional, por ejemplo, se tienen que alinear los planetas para que haya una angioplastía primaria. En general esto se hace en las clínicas privadas, en el hospital de la comunidad. Y se recomienda en shock cardiogénico, en insuficiencia cardíaca, y dentro de los 120 minutos tenés una cuestión temporal de haber tenido el primer contacto médico, de los 120 minutos, por ejemplo, 2 horas. Después los fibrinolíticos, la ventana que tenés es entre los 120 minutos hasta las 12 horas, y siempre que no tenga contraindicaciones. Esto es la streptokinasa, el TPA, todas esas cosas. Y la terapia antiplaquetaria oral, aspirina y clopidogrel, a todos. Lo mismo que los anticoagulantes. A ver, presten atención un poquito acá. Cuando un paciente concurre a guardia por un dolor precordial intenso y el electrocardiograma muestra ondas Q
que viene de un consultorio refiriendo un dolor precordial típico, es diabético, hipertenso, ese paciente, hasta mi vieja, hace diagnóstico de enfermedad coronaria. ¿Está? El problema surge cuando el paciente relata un dolor atípico, que no parece anginoso, pero tiene factores de riesgo cardiovasculares importantes. Y acá es donde podemos establecer la hipótesis de probabilidad de que el paciente tenga o no tenga enfermedad coronaria. Es en aquellos pacientes donde a nosotros, que en teoría sabemos del tema, nos queda la duda. En estos escenarios intermedios, donde se sospecha un síndrome coronario crónico, por ejemplo, las pruebas funcionales tienen fines diagnósticos. Si el paciente de estos escenarios intermedios sospecho que tiene un síndrome coronario crónico, las pruebas funcionales van a servir para el diagnóstico. Ahora, si yo sospecho que el paciente es inestable y tiene un síndrome coronario agudo, por ejemplo, empezó con estos síntomas o los empezó a detectar hace 10 o 15 días, ahí el paciente tiene mayor riesgo de vida. Por ende, acá es donde existen las unidades de dolor. Yo tengo que internar al paciente, hacer electros, laboratorios, observarlo e inclusive darle el alta con pruebas funcionales hechas evocadoras de enfermedad coronaria. Y acá es donde uso esos scores, los TIMI, el GRACE, que me valoran pronóstico. Es en aquellos pacientes con sospecha de síndrome coronario agudo, pero donde tengo la duda. ¿Tá? No es aquel que se infartó o aquel que tiene un síndrome coronario crónico clásico. Son los intermedios. Acá es donde más tenemos que jugar con estos métodos complementarios. No sé si se llega a entender esto. ¿Sí? Más o menos. A ver, Yo más ¿qué o no menos. entendiste, Lautaro? No me quedó muy claro. O sea, es como estás entre los dos, entre coronario crónico o coronario agudo, digamos. No, Ahí no, usás. no, está bien que preguntaste, porque por ahí me expliqué mal yo. Cuando vos tenés un paciente coronario crónico, 3 meses de molestia precordial, que calma con el esfuerzo, que se exacerba con el esfuerzo y calma con el reposo, ese no necesitas nada. Ese tenés diagnóstico. De última, las pruebas funcionales son pronósticas. ¿Está? Cuando tenés un ñato de 60 años, con factores de riesgo, que viene con dolor de pecho y tiene un supradesnivel con enzimas positivas, ese tiene un infarto. Ahí tampoco necesitas nada. ¿Está? El punto es cuando te viene un paciente en el que con un dolor que lo desencadena a veces el esfuerzo, pero que no le queda claro, y con factores de riesgo, y decir, pucha, este tipo, ponele que lo desencadene siempre al mismo esfuerzo, ¿este tipo tendrá una enfermedad coronaria o no tendrá una enfermedad coronaria? Si lo tengo que remitirme a la clínica, parece, si es coronario, es un crónico estable. Bueno, ahí ese paciente le tengo que hacer pruebas funcionales para tener diagnóstico, porque ni siquiera sé si es coronario. Lo que sé es que tiene un dolor que se comporta siempre más o menos parecido. ¿Está? Es el intermedio con síndrome coronario crónico. El cuadrito ese de probabilidad en el que estaba en el medio, que no me quedaba claro. Ahora, también puedo obtener un paciente que tenga un dolor de pecho o falta de aire al esfuerzo que empeoró en las últimas semanas. Hace un borrón con el crónico ahora, no los mezcles. Un paciente que tenga una semana de progresión de síntomas que no me queden claros, que tenga un poco de molestia precordial, pero que no sé si es coronario o no. Entonces ese paciente, digo, puta, si es coronario, me está haciendo un síndrome coronario agudo, puede estar accidentando una placa, a pesar de que a mí no me quede claro. Ese con sospecha de síndrome coronario agudo, ese paciente se maneja en riesgo en lo que se llaman unidades de dolor. Esas unidades de dolor son sitios de internación especiales donde yo vigilo solamente la evolución de este paciente. Y en el transcurso de 12 a 24 horas, aclaro si ese dolor tiene cambios en el electro, tiene cambios enzimáticos, y si eso no me dio el diagnóstico, puedo darle el alta haciéndole antes una prueba funcional en un ambiente controlado de internación para ver si tiene un síndrome coronario agudo. ¿Está? Sí, se entendió, gracias. Bueno. Bueno, volvemos a los ejemplos. El hombre de 63 años, tabaquista, que consultaba porque hacía 3 meses que tenía dolor, todos me dijeron que era estable, ese quedó claro. El hombre del ejemplo 2, que era el de 64, que consultaba porque tenía una molestia ligera en el pecho cuando se ponía muy nervioso, que refería que esta no lo podía llamarla dolor porque no era tan intensa, no se irradiaba a otros sectores. Este quedaba la duda,
este era el que había que hacerle en esta situación. Los estudios complementarios son muy útiles porque no me queda claro. Acá le tenía que hacer una prueba funcional para ver si tenía enfermedad coronaria. ¿Está? ¿Este sería el dudoso crónico El o dudoso el crónico. agudo? El dudoso Claro, crónico. perfecto. ¿Está? Sí. Dudoso crónico. Ese también quedó claro. La chica de 22, que tenía el dolor en el mictórax, que aparecía al mover el brazo. ¿Esta qué les parecía? No, esta no creo, ¿no? Porque Esta si no no es tiene con el, no nada. dice que, claro. Este también quedó claro. Porque la probabilidad pretest era extremadamente baja. También teníamos un hombre de 53, tabaquista, hipertenso. A ver. ¿Alguien habló? No. Un hombre de 53 años, tabaquista, hipertenso, que consultaba porque de hace una semana presentaba dolor precordial opresivo cuando caminaba a su trabajo. Refiere que al suspender la actividad el dolor le cedía, pero una semana tenía. El dolor precordial que le aparece es de característica típica, asociado a su edad, sexo y antecedentes, y permite establecer una probabilidad de enfermedad coronaria alta, mayor al 90%, pero esto era en la última semana. Acuérdense que esto de la probabilidad y de lo típico atípico, si era agudo, medio como que lo desestimábamos. Este paciente parecía haber empeorado, tener un dolor nuevo, o haber por lo menos empeorado en la última semana. ¿Esto qué era? Agudo, pero no sé si dudoso o ya lo confirmás. Claro, este paciente lo probablemente tenga es una angina crónica estable, una angina inestable que yo tenga que valorar el riesgo. Este paciente confirmo que tiene angina inestable, que su dolor es coronario, pero tengo que hacer estudios para ver la gravedad que tiene este paciente. ¿Se entendió? Sí. Bien, este también quedó claro. Después tenía un hombre de 63, tabaquista, hipertenso, dislipémico, que consultaba desde hace una hora con dolor precordial opresivo, intenso, irradiado, intenso en situación de reposo, irradiado al cuello, náuseas, vómitos. ¿Este que tenía? ¿Infarto? Creo que ya lo hemos visto, Claro, es un infarto. este era el ejemplo que desarmamos bastante. Este era un infarto o eventualmente era una angina inestable sin elevación del ST o alguna cosa de eso. O un infarto sin elevación del ST. Este también quedó bastante claro. ¿Y esta? Mujer de 50, tabaquista, que consultaba por un control de salud pero sin síntomas, que la amiga había tenido un infarto. Bueno, esta es la que yo les quería un concepto de lo que es valoración de riesgo cardiovascular global. Es sencillito, son 2 o 3 diapos más. Es el riesgo que tienen 100 pacientes con iguales características de sufrir un evento coronario en los próximos 10 años. Depende de las variables de riesgo que tienen esos individuos en un determinado momento. Y el objetivo de estimar el riesgo cardiovascular global es determinar la intervención que podría indicarse para que esos pacientes disminuyan ese riesgo. ¿Tá? Porque decir, bueno, va, Canudo, todo lo que hablamos antes porque llegamos tarde a algo. Digamos, a ver, ¿podemos llegar temprano a esto? Factores de riesgo cardiovasculares son los que hablamos recién, estos son los que se consideran, entre comillas, más significativos, y estos son los porque por ahí se consideran, si se quiere, menos significativos. Si bien algunos pacientes con riesgo cardiovascular aumentado son fácilmente identificables, hay un número que no los puedo determinar. A ver, yo lo que le quiero decir, si yo te digo tiene 60, es hipertenso, tabaquista, dislipémico, y diabético, ¿tiene un riesgo cardiovascular alto? Sí. Bueno, Sí. si yo te digo tiene 20 y no tiene ningún factor de riesgo cardiovascular, ¿tiene un riesgo cardiovascular alto o bajo? Bajo. Bueno, esos son los que son fácilmente identificables. Como todo en medicina, todos los problemas los tenemos en el medio. Aquellos pacientes que no podés determinar intuitivamente, así tan fácil como hicimos recién, si tienen alto o bajo riesgo cardiovascular. Yo le digo Kirchner fumaba, se estresaba, estaba loco, tenía factor de riesgo cardiovascular y tenía mayor de 40 años, definitivamente uno lo que se pregunta dónde estaba el médico para hacer un infarto unos días antes y una enfermedad y una CB y un infarto,
No es porque critico al médico, porque el loco capaz que no le daba ni 5 de bola, digamos, o no sé, pero el loco tenía riesgo cardiovascular alto, podía morir. ¿Ah? Por otro lado, se debe tener en cuenta que las personas que reúnen varios factores de riesgo cardiovasculares, tener un riesgo cardiovascular elevado. Esto estaba leyendo y estaba pensando, esto se lo explico más fácil. Si vos sos hipertenso y sos muy hipertenso, tenés un riesgo cardiovascular aumentado. Pero si vos tenés un poquito de diabetes, un poquito de presión, un poquito de colesterol y un poquito de cigarrillo, tenés más riesgo cardiovascular que el que daría la sumatoria de todos esos riesgos cardiovasculares individualmente. ¿Se entiende? Es peor tener un poquito de cada cosa que mucho de una. ¿Se entendió? Sí, ahí con esa frase se entendió. Sí, como que los factores se van multiplicando, ponele. Mientras Claro, más sean esa es la mayores. palabra. Se van más multiplicando que sumando. Entre ellos. Y si yo le pregunto cuál es el factor de riesgo que uno debería corregir para cambiar el escenario radicalmente en estos pacientes, ¿cuál sería? El Hábito tabaquismo. de vida. ¿Tabaquismo? El tabaquismo, pero lejos, lejos. Si yo tengo un paciente que se enrieda, que lo tenés delante de consultorio, y te decís, bueno, ¿por dónde empiezo en un paciente así? Decís, loco, deja de fumar y después charlamos. Porque es mucho más importante que el flaco ponga toda su energía en eso que en lo demás. ¿Está? Las herramientas son múltiples, el score de Framingham, el ASCVD y otras innumerables, todas tienen en cuenta más o menos lo mismo, pero fundamentalmente lo que permiten es comparar a un individuo con otro en una población, ese es el objetivo. Permiten demostrar al paciente cómo suma puntos. Vos les vas mostrando que, por ejemplo, hoy con sus factores de riesgo tiene 7 puntos, pero si el año que viene cumple 40, va a tener 9 puntos y a medida que vaya poniéndose viejo va a tener más puntos y si no se cuida y se hace hipertenso más. Es una herramienta útil para negociar de manera didáctica, digamos. Fíjate que si bajás un poco de peso, si dejas de fumar, cómo mejora tu riesgo cardiovascular, todo a través de una aplicación. Permite proyectar en el tiempo, esto que le decía de la edad, a medida que te vas poniendo viejo, cómo vas sumando puntos en contra de esto, o a favor, ¿verdad? Y puede demostrarse cómo aporta la modificación. Si un tipo viene con un LDL mejor a la segunda consulta, decís, bueno, che, loco, ¿te acordás que vos tenías tanto riesgo de hacer un infarto? Ahora tenés esto. Mirate que no es una cuestión menor lo que están haciendo. Estas herramientas tienen limitaciones. En general, la población en la que se hizo Framingham, a veces no se adapta a la población en la que vos lo aplicás, pero bueno, no hay otras. Estos tipos se ocuparon y nosotros no nos ocupamos de nuestra población de saber cuál es la mejor herramienta. Por ende, a veces sobreestima el riesgo. Y así jugaríamos, ¿ves? Ahí tenés factor de riesgo, la edad, tenés en cuenta el colesterol, tenés en cuenta el HDL, el colesterol bueno, la presión, la diabetes y si es tabaquista. Y a partir de ahí, si vos lográs que tenga, por ejemplo, tiene un puntaje de 2, va a tener determinado riesgo. Si tiene un puntaje de 14, va a tener un 20% de riesgo. Si es hombre y tiene un puntaje de 10, te va a tener un riesgo a 10 años de 25%. Entonces, en función de esto, van a una tabla, el score de Framingham, en el que, por ejemplo, vas a tener, si tiene un puntaje que lleva a un riesgo menor al 10%, vas a tener metas de presión y metas de colesterol que van a ser estas, y estrategias de tratamiento que van a ser estas. Y a medida que va aumentando el riesgo, van bajando las metas a las que vos y los tratamientos a los que los expones a la gente. Y de esa forma cambias el pronóstico de aquella mujer que venía con miedo, pero estaba asintomática. Y el riesgo cardiovascular se cambia mediante cambio en estilo de vida, tratamientos farmacológicos de esos factores de riesgo y el uso de aspirina en aquellos pacientes que la requieren. Tema aparte, el uso de aspirina no es para todo el mundo. Esto es importante. Y esta es la diferencia entre un templo y un gallinero.